Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Discusión Inteligente y a esta serie que hemos titulado Gestión y Palabra, en donde buscamos encontrar cómo la escritura, la Biblia y la cultura cristiana, el pensamiento cristiano, le hablan a nuestra cultura organizacional hoy, le hablan a nuestros modelos de gestión, a nuestra forma de liderar personas, de liderar equipos de trabajo. Y hoy quiero hablar de un tema que es bastante interesante, bastante relevante, que es el tema de la cultura organizacional. No es secreto para ninguno de nosotros que los temas de cultura organizacional están en boca de todos. Vemos continuamente en LinkedIn cómo organizaciones de todo tipo hacen grandes esfuerzos por comunicar y mostrar y exhibir lo diferente, lo divertida, lo moderna, lo irreverente, lo atractiva que es su cultura a través de otras redes como Instagram y TikTok, que sirven como medios de comunicación interna, pero a la vez también le comunican al mercado que este es un gran lugar para trabajar, sirven de medios para atracción de talento, no solo a través de comunicar plazas abiertas, sino también de mostrar esa imagen aspiracional de lo lindo que sería trabajar ahí. No podemos negar que hablar de cultura organizacional es hablar de uno de los ejes centrales de la propuesta de valor, tanto hacia adentro con los empleados que ya están ahí, como también hacia el mercado como mecanismo de atracción de talento. Hemos llegado tan lejos en estas ideas que incluso aquí en Guatemala hace un par de semanas hubo un evento dedicado a esto que se llamó Cultura. Pero no cultura escrito como normalmente lo vemos, Cultura, sino cultura escrito Cooltura. Algo así como que tratando de mostrar lo cool que pueden ser las culturas organizacionales. Y vimos a distintos directores de recursos humanos, de talento, como le llamen en las empresas, contando sus experiencias de cómo construyeron las culturas que tienen, de qué hacen, de cuáles han sido sus factores de éxito, cuáles han sido sus desafíos para crear culturas que motiven a las personas, que generen mayor compromiso y que las conecten más con la organización y con sus objetivos. Ahora, habiendo dicho eso, también es importante reconocer que en medio de estas excelentes y valiosas intenciones que hay detrás de construir culturas más humanas y sanas dentro de nuestras empresas, también existe, lamentablemente, la realidad de las culturas default, como les he llamado, que se viven en las empresas día a día. Estas culturas default que muchas veces son distintas y a veces hasta contradictorias con lo que vemos en los afiches, en los programas de onboarding, en los sitios web y en las redes sociales de las empresas. Estas culturas vividas y que se manifiestan a través del ejemplo y las acciones de los líderes principalmente, muchas veces terminan sofocando los esfuerzos que, aunque los vemos muy bien en redes sociales, quienes están dentro de las organizaciones eventualmente se dan cuenta que parecieran ser como azúcar glass que cubren un pastel que ya está caducado, rancio y que en última instancia nos hace muy mal. Muchas veces, tristemente, vemos que los líderes en las organizaciones actúan, digámoslo así, por encima de la ley. O sea, se brincan procesos, actúan de forma poco ética o se comportan y tratan de manera grosera con los colaboradores. Y entonces vemos esa contradicción entre la cultura propuesta y la cultura vivida. Y esto termina por destruir los esfuerzos que se hacen en las empresas para realmente ser distintas. Lamentablemente vemos como slogans de mercado interno, como por decir, aquí somos una familia en esta empresa, o cuando se generan fiestas o se crean fiestas o actividades para liberar el estrés al final de la tarde de los viernes, lo que vemos es como maquillaje que esconde
la realidad del día a día durante la semana. Se esconde el abuso, se esconde la poca empatía, se esconden los horarios largos, se esconden las exigencias irracionales sobre las personas en las empresas y se tratan de cubrir a través de este tipo de acciones, ¿verdad? Y a veces, tristemente, también slogans como aquí somos una familia terminan siendo casi que eufemismos que justifican la manera en que tratamos a las personas. Muchas veces hay culturas que son demasiado abrumantes y que parecieran querer tener capturados a los empleados en la oficina a través de actividades divertidas, en lugar de que puedan simplemente retirarse a descansar y compartir con sus familias. ¿Es posible cerrar esta brecha entre la cultura propuesta y la cultura vivida? ¿Es posible dar el paso a entender que a veces el mejor programa de cultura organizacional puede ser simplemente no hacer mucho y permitir que las personas cumplan con su horario y luego se retiren en buena hora a sus casas? Por ejemplo, nuevamente recurrimos a Tomás de Kempis, allá en la Europa del siglo XIV, quien tiene algo que decirnos y que nos puede ayudar a traer contexto y reflexión sobre cómo diseñamos nuestras culturas organizacionales. En su libro La imitación de Cristo, en el capítulo 8 de la primera parte, titulada Que se ha de evitar la mucha familiaridad, Tomás de Kempis escribe: no descubras tu corazón a cualquiera, mas comunica tus cosas con el sabio y temeroso de Dios. Con los jóvenes y extraños conversa poco, con los ricos no seas lisonjero, ni estés de buena gana delante de los grandes. Acompáñate con los humildes y sencillos y con los devotos y bien acostumbrados y trata con ellos cosas de edificación. No tengas familiaridad con ninguna mujer, mas en general encomienda a Dios todas las buenas cosas. Desea ser familiar solo a Dios y a sus ángeles y huye de ser conocido de los hombres. Justo es tener caridad con todos, pero no conviene la familiaridad. Algunas veces sucede que la persona no conocida resplandece por la buena fama, pero su presencia suele parecer mucho menos. Pensamos algunas veces agradar a los otros con nuestra conversación y más los ofendemos porque ven en nosotros desabridas y no buenas costumbres. Hay varios puntos que creo yo vale la pena meditar en estos párrafos que escribió de Kempis y que creo pueden ayudarnos a transformar nuestra manera de pensar acerca de cómo diseñamos nuestras culturas organizacionales. Déjenme esbozar algunas aquí. Primero, debemos cuidar y ser prudentes de qué tanto exhibimos o contamos de nuestra vida personal dentro del contexto de trabajo. A pesar de que podemos tener muy buenas relaciones con nuestros compañeros, jefes o subordinados, es importante que no olvidemos que nuestra verdadera familia y en muchos casos nuestras verdaderas amistades están fuera de la oficina. Y el tipo de confianza que se necesita para contar nuestros detalles más íntimos está con ellos, no necesariamente en el cubículo de al lado. Nunca voy a olvidar la frase que escribió Simone Stolzow en su gran libro The Good Enough Job. Él escribió: es imposible hacer verdadera comunidad con alguien que tiene el poder de despedirte. De Kempis nos llama a llevar nuestras mayores preocupaciones o temas más íntimos a Dios en oración o compartirlos con aquellos que conocen a Dios. La invitación es a buscar personas humildes y sencillas y con los devotos y bien acostumbrados. Nos recuerda la advertencia de Pablo a los Corintios cuando escribió en 1 Corintios 15:33. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. De Kempis también nos advierte de los peligros que existen en la demasiada familiaridad y que lamentablemente son una realidad en muchas empresas y a todo nivel
desde el personal operativo hasta la alta gerencia. Uno de esos peligros que De Kempis resalta en su texto es la infidelidad matrimonial o incluso el acoso sexual que se dan cuando hay demasiada familiaridad o confianza o demasiada cercanía, digamos, más allá de lo que es apropiado en un ambiente de trabajo. Para De Kempis, el no buscar la familiaridad no implica evitar la cordialidad y poder pasarla bien de manera sana con las personas. Nos invita a ser humildes y no buscar impresionar a los demás o incluso no dejarnos impresionar por los demás, sino a vivir de manera tranquila, tal como le escribió Pablo a los tesalonicenses. Pablo escribió en Primera de Tesalonicenses 4, 11 y 12. Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como los instruimos anteriormente. Entonces, aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. ¿Es posible construir una cultura organizacional robusta tomando como guía los principios que nos establece De Kempis? ¿Cómo podemos cerrar la brecha entre la cultura propuesta y la cultura vivida en nuestras organizaciones y así ser verdaderamente congruentes con la visión, misión y valores que nos hemos propuesto? Déjenme sus comentarios y abramos esta discusión. Nos vemos la próxima vez.